¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender muchos de los asuntos públicos importantes que son trascendentes para nuestro país. Entonces, en puntos y comas le ofrecemos datos, información que se puede verificar sobre estos temas que de alguna manera tienen trascendencia. Mire usted, ya empezaron los cambios. Ya tomó posesión la nueva Cámara de Diputados de la Federación, ya tomaron posesión también los nuevos senadores, se integró el nuevo Congreso de la Unión y empezó el análisis ya en el Pleno del Congreso de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Pero a pesar de que la mayoría calificada de Morena y sus aliados, Partidos del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, en las dos cámaras del Congreso de la Unión, les permitirá llevar a cabo reformas constitucionales, presumiblemente en favor de la mayoría, asunto que podría contribuir a mejorar la imagen de senadores y diputados que por el momento no gozan del mejor crédito entre los ciudadanos del país. Hay que tener presente una cosa, mucho de la votación que abrumadoramente lleva a Morena a la mayoría calificada junto con el PT y con el Partido Verde, tiene que ver esencialmente con los exhortos que de manera permanente hizo el presidente para que la población, para que la mayoría de los mexicanos les diera la mayoría calificada a la coalición morenista con el propósito de profundizar la cuarta transformación y tener las condiciones para hacer las reformas constitucionales. Sin embargo, esto no significa de manera alguna que la imagen de los senadores y de los diputados sea la mejor imagen y que la gente los tenga así considerados como, qué grandes personas, qué inteligentes y qué útiles son para la democracia. Bueno, pues los nuevos legisladores que tomaron posesión apenas el pasado domingo 1 de septiembre llegan a sus nuevas tareas con apenas un índice de confianza, escuche usted, del 34.5%. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en marzo de este año, marzo del 2024. Mucho tendrán que esforzarse también quienes asuman responsabilidades en el nuevo gobierno federal, en gobiernos estatales y en administraciones municipales, que tampoco son muy bien vistas por la población, que les reprocha principalmente los altos índices de corrupción que la gente percibe en todo el país. Fíjese bien usted, solo en una de las 32 entidades federativas del país, senadores y diputados logran rebasar el 50% en el índice de confianza de la gente, y es en el caso inédito del estado de Guerrero. Solamente en el estado de Guerrero, la gente manifestó por encima del 50% tener confianza en diputados y senadores. Pero de allí para abajo sus calificaciones de confianza son de reprobados. La media nacional de confianza para los legisladores federales es de 34.5%, pero de ahí para abajo hay por lo menos 8 entidades federativas. El estado donde más bajo registro de confianza tienen los legisladores es Baja California con el 25.7%. Y lo estamos viendo en este mapa, donde usted ve con toda claridad e incluso con colores, que la parte superior, los índices mayores de confianza que la gente tiene en diputados y senadores, es en el estado de Guerrero, donde 50.5% de la población dice que sí confía en diputados y senadores. Pero vea usted, a partir de Nayarit y de Tamaulipas y de Coahuila, los índices de confianza bajan al 48.4%, 46.7%, 45.3%, y más abajo vemos una rayita en color verde que registra la media nacional de confianza que la población del país tiene en diputados y senadores. Y usted verá que esa media es muy pobre, 34.5. Dicho de otra manera, solo 34 de cada 100 ciudadanos en este país confían en los diputados y en los senadores. Y el índice más bajo de confianza en el Congreso, en quienes integran las dos cámaras del Congreso de la Unión,
El índice más bajo es en Baja California, con el 25.7%, pero vemos también, por ejemplo, que en la Ciudad de México y en el Valle de México en particular, los índices de confianza para el Poder Legislativo también son muy pobres. En la Ciudad de México es del 26.2%, en Michoacán del 27.7% y en Chiapas del 28%. Es decir, los diputados y senadores tienen un promedio de confianza de los ciudadanos del país. Apenas 34 de cada 100 ciudadanos confían en sus diputados federales y en sus senadores. Por eso decía en un principio que mucho tendrán que hacer ahora que Morena tiene mayoría calificada en las dos cámaras. En la de senadores solamente le falta un senador para hacer la mayoría calificada y no creo que vaya a haber ninguna dificultad para conseguirlo. Pero a pesar de que tienen todas las condiciones en su favor, mucho tendrán que hacer diputados y senadores para que la gente incremente su confianza en ellos. Y eso solamente se gana con mucho trabajo y con mucha honradez. Si revisamos los porcentajes de confianza en senadores y diputados por zonas metropolitanas en la República Mexicana, únicamente, fíjese usted, en la zona metropolitana de Saltillo, en el estado de Coahuila, alcanzan el 56.7%. Y después todos los índices de confianza están por debajo del 50%. Hay dos zonas metropolitanas en las cuales la confianza en los legisladores federales anda por los suelos. Y lo vemos en la diapositiva siguiente, en la número 6. Ahí ve usted, por ejemplo, vea qué pobre índice de confianza en diputados y senadores tiene la gente que habita la zona metropolitana de Tijuana. Apenas el 17% de la gente que vive en la zona metropolitana de Tijuana dice que le tiene confianza a senadores y diputados del Congreso de la Unión. Y como lo vimos en la gráfica anterior con respecto a los estados, en la zona metropolitana de Saltillo, Coahuila, solo el 56.7% confía en diputados y senadores, pero después da un brinco a la zona metropolitana de Tepic, a la zona metropolitana de Tampico, que es en el sur del estado de Tamaulipas y que incluye poblaciones como Ciudad Madero y Altamira. Ahí apenas alcanzan un índice de confianza del 46.4%. Y la media nacional, ya se lo habíamos mencionado a usted, es del 34.5%. Entonces, mucho tendrán que trabajar senadores y diputados, aún siendo de Morena y de la coalición morenista, para que el índice de confianza se incremente. Pero, para consuelo de los legisladores federales, y no creo que ese sea un gran consuelo para ellos, para consuelo de los legisladores federales, a los partidos políticos no les va mejor en cuanto a la confianza de la gente, pues el promedio de confianza de la población del país en esas instituciones de presunto interés público es de apenas el 28.9%. El porcentaje de confianza en los partidos políticos, el más alto en toda la República, es también un verdadero desastre, apenas el 45.4%. Y mire usted, veamos la diapositiva número 8 para que lo tenga usted más gráficamente. Ahí ve en la parte superior el mayor índice de confianza de la población en los partidos políticos es en el estado de Guerrero, pero es un índice muy bajo de cualquier manera, 45.4%. ¿Y cuál es la media nacional? Es decir, el promedio de todos los estados de la República en cuanto a la confianza en los partidos políticos. Pues ahí lo ve usted, 28.9%, 28.9%. Y ya en la barra de la izquierda vemos que los números más bajos de confianza en los partidos políticos es en Baja California con el 20.7%, en la Ciudad de México apenas alcanzan el 21.7%, un puntito más que en Baja California. En lo general, la aprobación, la forma como los ciudadanos juzgan primero a diputados y senadores y ahora a partidos políticos, es clarísimo que las dos zonas donde con más dureza se les juzga y se les somete a escrutinio son el estado de Baja California y la Ciudad de México en particular. Es donde menos fortuna tienen
cuando le preguntan a la gente, oiga, ¿y usted confía en los partidos políticos y en los políticos? Bueno, la gente de Coahuila suele ser la más generosa con los partidos políticos, pues en la zona metropolitana de Saltillo el porcentaje de confianza en esas instituciones es del 51.2%. Mire usted, lo vemos enseguida en la diapositiva número 10. Esto es el índice de confianza de la ciudadanía, de la población, en los partidos políticos por áreas metropolitanas. Y aquí ve usted, por ejemplo, que aún en el caso de la zona metropolitana de Saltillo, donde tienen el más alto índice de confianza con el 51.2%, aún así no deja de ser muy pobre, porque después baja al 46.3% de confianza en la zona metropolitana de Tampico y termina arrastrando el prestigio en Tijuana, en la zona metropolitana de Tijuana, con el 14.6%. Y después, en la Ciudad de México, en la zona poniente de la Ciudad de México, apenas alcanzan el 18.1% y en la zona norte de la Ciudad de México el 20.2%. Entonces, también en las zonas metropolitanas, los índices de confianza en los partidos políticos siguen siendo sumamente pobres. La tabla que compendia los resultados sobre la confianza, esta tabla es muy interesante y enseguida va a ver usted por qué. La tabla que compendia los resultados sobre la confianza en las instituciones despierta que la confianza que las instituciones despiertan entre la gente, tanto instituciones de gobierno como instituciones sociales, es abrumadoramente agraviante para diputados, senadores y partidos políticos. Y la vemos enseguida, Luis, la diapositiva número 12. Vea usted ahí dónde están las cámaras de diputados y senadores y los partidos políticos en este índice de confianza que elabora la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, que se publicó apenas en marzo y que es oportuno ofrecérsela a usted porque apenas el domingo iniciaron sus tareas los diputados y los senadores y junto con ellos pues van a involucrar a los partidos políticos. Vea usted en la columna de la derecha, en el último lugar del índice de confianza entre la población están los partidos políticos con apenas el 28.9%. Y en el penúltimo lugar del índice de confianza están las cámaras de diputados y senadores con el 34.5%. ¿En quién confían más los mexicanos? Pues en sus familias. Y fíjese usted, este no es un dato superficial. Esto nos dice que la fortaleza de la sociedad mexicana está en el núcleo de las familias, que las familias mexicanas están razonablemente bien integradas y que la gente se siente en más confianza, más confiada, mejor protegida en el seno de la familia. 87.4% de las personas dijeron que el ámbito de mayor confianza para ellos es el núcleo de la familia. En segundo lugar aparecen las universidades públicas, las escuelas públicas de nivel básico en tercer lugar, los compañeros de trabajo en cuarto, el ejército y la marina en quinto lugar, los vecinos en sexto. Pero aquí llama la atención, y esto es lo relevante, como en los dos últimos lugares en esta escala de confianza elaborada por el INEGI, en el penúltimo lugar la Cámara de Diputados y Senadores y en el último lugar los partidos políticos. La oposición particularmente se pregunta, ¿por qué la derrota fue tan aplastante en los pasados comicios? Bueno, por una razón muy sencilla, porque en este momento Morena tuvo el voto de confianza, el bono de confianza de la mayoría de la población, porque en gran medida el gobierno de López Obrador fue un gobierno que se preocupó por la gente, por los más pobres, por la mayoría de la población que necesitaba ayuda, y eso le dio a Morena una fortaleza que los partidos PAN, PRI, PRD, que durante décadas gobernaron antes el país, no hicieron lo suficiente para mostrarle a la población que estaban interesados en su bienestar, sobre todo los más pobres, los más marginados, los más desvalidos, los ancianos, los jóvenes que nunca recibieron un apoyo apropiado para salir de su postración y para tener alguna expectativa de futuro. Entonces, esta encuesta del INEGI
debería de ser un punto de referencia muy importante para que los partidos se pregunten por qué la gente no confía en nosotros. Y los que acaban de llegar al Senado y a la Cámara de Diputados, aunque lleguen con la fortaleza de la coalición morenista de la mayoría calificada, deberían preguntarse seriamente y honradamente por qué la gente no confía en ellos, aunque confíen en López Obrador y les hayan dado el triunfo porque respondieron al exhorto del presidente, que cierra con un respaldo de más del 70%, según las últimas encuestas que acaban ustedes de ver. Sin embargo, una de Las Heras de Motecnia y otra de Encol, y en las dos, López Obrador cierra con una aprobación por encima del 70%. Eso fue un factor para quienes ahora están en las diputaciones y en las senadurías tuvieran un camino más seguro y menos accidentado. Y también para que muchos candidatos de Morena que ganaron gubernaturas o que ganaron alcaldías importantes o que ganaron diputaciones estén allí en el Congreso y en cargos públicos. Pero deberían preguntarse, ¿por qué a pesar de todo la gente no confía en nosotros? Y bueno, por ejemplo, en la diapositiva número 14, que ya está en pantalla, vemos qué porcentaje de aprobación y de confianza, sobre todo, cuál es el índice de confianza de la población en el gobierno federal. Y vea usted, al gobierno federal que encabeza López Obrador no le va mal, porque el promedio del índice de confianza en apoyo de López Obrador es del 59, pero vea usted, Guerrero, 77.9, Tamaulipas, 72.3, Coahuila, 67.2, Tlaxcala, 66.3, Oaxaca, 66.1. Todo esto es el índice de confianza en el gobierno de López Obrador. Y vea usted la parte de abajo, el índice más bajo de aprobación es del 48.6% y después el 50.1%. Y de ahí para arriba, esta fortaleza que se ve en la confianza que la gente expresó que tiene por el gobierno de López Obrador fue lo que en gran medida ayudó a muchos candidatos a diputados y senadores y candidatos a gubernaturas. Y luego, la encuesta refleja también que el estado en donde la gente expresó más confianza en su gobierno estatal, esto también es muy interesante. Y preguntó el INEGI, vamos a la diapositiva 16, preguntó el INEGI, ¿en qué estado de la República es más alta la confianza en su gobierno estatal? Bueno, pues en esta diapositiva que tenemos en pantalla, vea usted, a algunos les va a sorprender, pero eso es lo que dijo la gente, ¿eh? O sea, el 62.9% de los tamaulipecos confía en su gobierno estatal y es el que está mejor calificado en esta encuesta, que es una encuesta nacional muy robusta con 46,000 entrevistas en vivienda cara a cara que reflejan la percepción de la gente con respecto a todo el año 2023. Tamaulipas es el estado donde la gente considera que su gobierno es confiable, donde tienen el índice más alto de confianza en su gobierno estatal, 62.9. Yucatán en segundo lugar con 61.5, Coahuila con 58.5, Guerrero con 58.3 y en la parte de abajo, lo cual no es extraño, fíjese usted, en el estado de Morelos, los habitantes de Morelos, solamente 35.1% dijeron que confiaban en su gobierno estatal. Y usted sabe muy bien quién está terminando su periodo de gobierno en Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Luego, en el penúltimo lugar de los gobiernos estatales menos confiables para la población, está Zacatecas con el 36.6. ¿Quién gobierna Zacatecas? Uno de los hermanos Monreal, de los controvertidos hermanos Monreal. Como usted puede ver, en esta gráfica se ve claramente o se refleja claramente muchas cosas que usted percibe y que la gente que vive en esos estados corrobora. ¿Cuáles son los gobiernos a los que les tiene más confianza y cuáles son a los que les tiene más desconfianza? Y finalmente, el porcentaje de población de 18 años y mayores que confía en los gobiernos municipales de su entidad federativa. Igual aquí, Tamaulipas aparece en primer lugar con 64.5,
Coahuila con 61.7, Aguascalientes con 60.6 y los gobiernos municipales menos confiables a juicio de sus habitantes son los gobiernos municipales en Chiapas con el 39.8, en el Estado de México con 40.8 y Morelos con 41.3. Todo esto que estamos viendo de manera estadística no discrepa de la realidad y de la percepción que la mayoría de la gente tiene con respecto a ciertos gobiernos. Pero los números aquí son muy determinantes para medir esas percepciones de lo que la gente piensa del trabajo de los presuntos servidores públicos. Y finalmente, nada más para cerrar, la tasa de víctimas de corrupción en al menos en al menos un trámite realizado ante las instituciones de su gobierno estatal o del gobierno federal por cada 100,000 habitantes. Aquí está un índice que dice en dónde la gente percibe mayor corrupción. Y desgraciadamente para esos gobiernos, los 5 estados que tienen el más alto índice la más alta tasa de víctimas de corrupción, la más alta tasa de víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes son Coahuila, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca. Y los que menos experiencias de corrupción vivieron, los ciudadanos, aquí sí también es sorprendente: Zacatecas, Nayarit, Colima y Baja California Sur. Todo esto tiene que ver con algo que es muy importante. En el reinicio de algunos gobiernos estatales, en el reinicio de algunos gobiernos municipales, de algunos congresos estatales, del reinicio de actividades con una nueva Cámara de Diputados y Senadores federal y un nuevo gobierno a partir del 1 de octubre, todos estos indicadores deberían de ser un punto de referencia para aquellos que dicen que quieren servir al pueblo y que se quieren sacrificar por él. Por lo pronto, senadores y diputados que iniciaron el domingo pasado, pues no inician con la más alta tasa de confianza de la población y tendrán que esforzarse para subir sus promedios. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Mañana, si le apetece, por aquí nos veremos. Gracias y buenas noches.